Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de verdad ha dado mucho de qué hablar y que estoy seguro que va a captar su interés. Vamos a hablar de una rivalidad, o quizás una competencia, que ha mantenido a muchos fans al borde de sus asientos, Can Yaman contra Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, cuyas carreras han despegado de manera meteórica, y que por diferentes razones, han estado en el ojo del huracán. Pero no se trata solo de quién es más popular o quién tiene más seguidores. Vamos a desentrañar las pruebas, los pequeños detalles, los rumores e incluso las confirmaciones, que han cambiado la percepción que teníamos de ambos y de su relación profesional, y quién sabe, quizás hasta personal. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiarlo todo. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos la información más jugosa y exclusiva. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se mencionan juntos, evocan imágenes de romance apasionado en pantalla, de miradas intensas y de una química que trascendió la ficción. Recordemos *Erkencikus*, el drama romántico que los catapultó a la fama internacional. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en la pareja soñada por millones, y la audiencia esperaba con ansias cada nuevo episodio. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se vuelve difusa. Y es precisamente ahí donde empiezan a surgir las pruebas que nos hacen cuestionar lo que creemos saber. Al principio, todo parecía miel sobre hojuelas. Las entrevistas conjuntas, las alfombras rojas, las fotos en redes sociales, todo apuntaba a una relación profesional ejemplar, e incluso a un posible romance fuera de cámaras. Los fans se deleitaban con cada interacción, alimentando la narrativa de la pareja perfecta. Pero ¿cuándo empezó a cambiar la marea? Una de las primeras señales, sutil pero significativa, fue la creciente distancia en las apariciones públicas. Si bien al principio compartían escenario con naturalidad, con el tiempo se hicieron más escasas las ocasiones en las que se les veía juntos. Esto, en un mundo donde la promoción conjunta es clave, levantó las primeras cejas. Luego surgieron los rumores. Y en el mundo del entretenimiento, los rumores, por más infundados que parezcan, a menudo tienen una base de verdad, o al menos nacen de algo. Se empezó a hablar de diferencias creativas, de egos, de personalidades que chocaban. Can Yaman, con su carisma arrollador y su personalidad a veces controvertida, siempre ha sido un imán para los titulares. Y Demet Özdemir, con su elegancia y su enfoque más medido, representaba, en la percepción pública, un contrapunto. ¿Podría ser que estas diferencias, inicialmente vistas como complementarias, se hubieran tornado en fricciones? Las pruebas que verdaderamente empezaron a cambiar el panorama llegaron, como suele ocurrir, a través de las redes sociales y de las declaraciones, a veces veladas, de personas cercanas a la producción o a los propios actores. Por ejemplo, se hizo viral un comentario de uno de los guionistas de *Erkencikus*, que de forma bastante explícita mencionaba las dificultades que Can Yaman supuestamente ponía en el set, llegando incluso a sugerir que algunas escenas se reescribían para complacer sus demandas. Esto, aunque no fue una declaración directa de Demet, se alimentó la idea de que la dinámica entre ellos en el set no era tan idílica como se proyectaba. Y aquí es donde entra la sutileza. Los fans más observadores notaron que tras el fin de *Erkencikus*, las interacciones virtuales entre Can y Demet se volvieron prácticamente inexistentes. Un me gusta ocasional, un comentario mínimo, o nada en absoluto. Esto, comparado con la efusividad que solían mostrar durante el rodaje, era un indicio claro de que algo había cambiado. En el mundo digital, la ausencia de interacción puede ser tan elocuente como una declaración pública. Además, hay que considerar las trayectorias profesionales posteriores. Ambos han seguido caminos distintos, pero con un enfoque que podría interpretarse como una competencia silenciosa. Can Yaman se ha volcado en proyectos internacionales, buscando consolidar su fama a nivel mundial, con una estrategia quizás más arriesgada y mediática. Por otro lado, Demet Özdemir ha optado por proyectos que, si bien también son de gran repercusión, parecen tener un enfoque más cuidado en la calidad de la historia y la profundidad de los personajes. ¿Es esto una elección consciente para diferenciarse, o simplemente el curso natural de sus carreras?
Las pruebas sugieren que podría haber un elemento de estrategia, de querer marcar un territorio propio y demostrar su valía de forma independiente. Otro punto clave fueron los rumores de un posible romance entre Demet y otro actor turco, que surgieron poco después de la separación profesional con Can. Si bien son rumores y como tales deben ser tratados con cautela, el hecho de que surgieran en este contexto y que la propia Demet pareciera más abierta a mostrar su vida personal, contrastaba con la imagen que se tenía de ella junto a Can, donde la relación parecía más profesionalmente cuidada. Can Yaman, por su parte, ha tenido sus propias historias mediáticas, pero rara vez ha habido confirmaciones o desmentidos definitivos que conecten su vida sentimental con Demet Özdemir de forma clara y pública tras *Erkencikus*. Pero volvamos a las pruebas. Una de las más resonantes fue la ausencia de ambos en eventos importantes de la industria turca donde se esperaba que coincidieran. Si antes era casi seguro verlos juntos, o al menos compartiendo espacio, de repente se volvieron esquivos el uno al otro. Se rumoreaba que incluso se evitaban activamente. Esto, para los fans que habían invertido emocionalmente en la idea de su camaradería o romance, era una decepción palpable. Las entrevistas donde se les preguntaba directamente por el otro a menudo resultaban en respuestas evasivas, sonrisas forzadas o cambios de tema. Pensemos también en las entrevistas individuales. Cuando se les preguntaba sobre su experiencia en *Erkencikus*, a menudo se centraban en sus propios personajes, en su desarrollo personal, y rara vez mencionaban al otro de forma destacada, salvo por cortesía profesional. Las anécdotas compartidas en el set, que antes podían ser divertidas y entrañables, se volvieron más genéricas, como si estuvieran recitando un guión preestablecido sobre su colaboración. Y luego la prueba definitiva, o al menos la que más ha impactado a la audiencia, vino con las declaraciones, indirectas pero muy claras, de algunos colegas o miembros del equipo de producción. Se filtraron comentarios que hablaban de un ambiente de trabajo tenso en los últimos meses de *Erkencikus*, y de cómo Can Yaman podía ser un actor exigente, que a veces eclipsaba a sus compañeros. Demet Özdemir, siendo la coprotagonista, inevitablemente se veía afectada por esta dinámica. Si bien Demet siempre ha sido alabada por su profesionalidad y su humildad, es plausible que la presión de un colega con una personalidad tan dominante pudiera generar incomodidad, o como mínimo, una diferencia de enfoques. Otro elemento a considerar es la evolución de su imagen pública. Can Yaman se ha labrado una reputación de conquistador, de estrella internacional con un estilo de vida glamuroso y a veces ostentoso. Demet Özdemir, por su parte, ha proyectado una imagen más dulce, más accesible, aunque también con un creciente sentido de la moda y el estilo que la ha convertido en un ícono de la elegancia. Estas diferencias en cómo se presentan al mundo y cómo son percibidos podrían ser un reflejo de diferencias más profundas que surgieron durante su tiempo juntos. Las pruebas que lo cambian todo no son necesariamente grandes escándalos o revelaciones explosivas. A menudo son la suma de pequeños detalles, la ausencia de likes, las declaraciones evasivas, los rumores confirmados indirectamente, las distancias en eventos y la forma en que sus carreras han divergido. Todo esto ha pintado un cuadro muy diferente al de la pareja perfecta que vimos en televisión. Ha mostrado dos artistas jóvenes y ambiciosos con personalidades fuertes, que quizás encontraron en *Erkencikus* un momento de gloria conjunta, pero cuyas trayectorias individuales los han llevado por caminos distintos, marcados por diferentes prioridades y enfoques. Es fascinante ver cómo una química en pantalla puede generar tantas expectativas en la vida real, y cómo la realidad, con sus complejidades y matices, puede desmantelar esas ilusiones. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de ello. Lo que comenzó como una historia de amor ficticia que cautivó al mundo, se ha convertido en una narrativa mucho más compleja, donde las pruebas, tanto las visibles como las sutiles, nos revelan la evolución de dos estrellas en la cima de su carrera. Así que, en resumen, hemos explorado cómo los rumores iniciales, las sutiles distancias en redes sociales, la ausencia en eventos clave, las declaraciones evasivas y las trayectorias profesionales divergentes, han ido construyendo un panorama muy distinto al que los fans esperaban o imaginaban. Las pruebas que lo cambian todo no son una sola gran revelación, sino la suma de pequeñas evidencias que nos invitan a ver a Can Yaman y Demet Özdemir no solo como los personajes que amamos en la pantalla, sino como individuos complejos navegando por las aguas a veces turbulentas del estrellato. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto.
¿Creían en el romance entre Khan y Demet? ¿Qué pruebas les han parecido más contundentes? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen a estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo.